Muy, pero muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenido una vez más a nuestro programa Una voz en el desierto. Gracias le damos al Señor por poder compartir una vez más con ustedes la gloriosa, la bendita palabra del Señor, esa salida que Dios provee para el ser humano, esa oportunidad que Dios abrió para nosotros, ya que nosotros sin Dios no tendríamos salida, pero Dios preparó una salida para nosotros, para que el ser humano pueda escapar del juicio que hay sobre este mundo, no solamente del juicio que vendrá, sino de la vida en la que el hombre vive hoy, porque si miramos hacia afuera no hay que ser muy sabio para ver cómo el hombre vive hoy, cómo están los hogares, cómo están las familias, cómo están los matrimonios, cómo están la juventud, cómo están los niños, cómo el sistema empezó a corromper todos valores que antes había en el hogar, no había, eso por causa de que la maldad se va multiplicando. Y la Biblia dice que por causa de la maldad pasan todas estas cosas en el mundo. Pero hay una salida para el hombre. Hay un sistema que Dios creó, el sistema del reino de los cielos, cuyo hacedor de este sistema es Dios por medio de Jesucristo. Y el ser humano puede acceder a este sistema solamente por medio de Jesucristo, por la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario con Cristo. Dios envió a Cristo, Él murió en la cruz del Calvario, se entregó para que por medio del cuerpo de Cristo, de la vida de Cristo, de la sangre derramada de Cristo, podamos entrar a este reino tan glorioso. El problema, como siempre decimos, es a veces que se ignora, que el ser humano ignora la obra de Dios. Cuando el ser humano escucha hablar de la iglesia o escucha hablar de Dios, le vienen unos pensamientos que son totalmente erróneos cuando hablan de la iglesia, cuando hablan de los pastores, y piensan que son un grupo de personas que se quieren aprovechar de otras. Sin embargo, el evangelio no es eso. El evangelio es la puerta de salida para el ser humano. El evangelio es la puerta de entrada a una vida diferente. Y eso es lo que provee el evangelio. Por eso que nosotros estamos en este lugar, por eso que la iglesia está en este lugar, por eso que de toda forma y manera Dios habla, porque intenta trasladarnos nosotros de las tinieblas en las que vive el hombre hoy al reino de Dios. Por eso que Dios se hace de la iglesia para poder transmitir. Y es lo que nosotros hacemos en Una Voz del Desierto cada día martes. Transmitimos el mensaje que Dios tiene para usted, y el mensaje que Dios tiene es transformación de vida, una transformación en la forma de pensar, una transformación en la forma de vivir, una transformación en el estado del matrimonio, en la familia, en la relación usted con su hijo con usted. Todas esas cosas provienen de Dios, porque el hogar, la familia, la instituyó Dios, y no hay mejor que Él para enseñarnos cómo vivir en ese estado de matrimonio o de hogar. Si hoy vemos la familia como están, es por una sola y sencilla razón: no está Dios en el hogar. Ahora, ¿cómo hacemos para traer a Dios al hogar? Tenemos que recibir a Cristo como el Salvador y llevarlo a Cristo a nuestras casas, y para que por medio de la fe empiece a transformar, a corregir y a hacer las cosas nuevas. La Biblia dice que para el que cree, las cosas viejas pasaron y pasaron a vivir cosas nuevas. Entonces, nuestro deseo es poder transmitirle la verdad, usted la pueda oír, la crea, la reciba en su corazón y empiece usted a experimentar de esa vida nueva que Dios habla. Porque nosotros le podemos contar de la vida nueva y de la experiencia que tenemos nosotros, pero si yo se las cuento y usted no la recibe, nunca la va a comprobar. Así como un día nos hablarán a nosotros de otros que tuvieron experiencias con Dios, de cómo Dios transformó y renovó su vida, nosotros quisimos esa transformación. Decíamos nosotros que nos pase a nosotros lo que le está pasando a ese que me habla. Y más cuando el que nos habla lo conocemos, ¿vio? Una persona que conocemos, no, pero justo estaba en la iglesia, mira cómo era, estaba así, estaba así, y de repente empezó a ir a la iglesia, mira cómo cambió, mira lo que es el hogar, mira cómo es la familia, y yo quiero lo que quiere, lo que tiene él. Entonces, lo que tiene él es a Cristo, y Cristo está para todos. Por eso que el evangelio se predica a todos, sin excepción de persona, sin mirar su condición, cuál es la de hoy, qué hizo ayer, qué hizo hoy o qué piensa hacer mañana, sino que el evangelio se extiende para todos. Así que con ese anhelo hacemos este programa desde este lugar, como siempre le decimos, desde nuestra iglesia. Nuestra iglesia pertenece al ministerio de Dios Este. El pastor presidente de la iglesia es el apóstol Pablo Florian. Nuestro pastor, el que nos preside en este lugar, en la ciudad de Merlo, donde estamos nosotros, en el barrio Las Campanillas, es el pastor Eduardo Cabral, nuestro pastor. Así que le damos gracias al Señor por habernos llamado en este lugar, porque la iglesia para el barrio, para la sociedad, tiene que ser una bendición.
Así que ya dicho esto de paso, lo vamos a invitar a que usted pueda congregarse, acercarse a la iglesia. Nosotros estamos sobre la calle Amado Nervo, 3924. Tenemos 3 días de culto en la semana. Los días jueves 19:30, los días sábados a las 19 y los domingos también a las 19 horas. Usted puede acercarse, participar con nosotros, poder escuchar la palabra de Dios, ver cuál es el sistema del cielo, porque la iglesia es el sistema del cielo, es el orden establecido correcto por Dios, para que nosotros aprendamos cómo debemos conducirnos, cómo podemos solucionar los problemas. La palabra de Dios es la solución para la vida del ser humano. Y si por alguna razón o circunstancia usted no puede llegar a este lugar porque trabaja, porque está enfermo, porque puede suceder un montón de cosas, usted puede vernos en vivo por YouTube, por Facebook, como estamos saliendo ahora. Te busca Oscar Eduardo Cabral en YouTube, ahí usted va a encontrar la página de iglesia. Y si usted se suscribe a la página y le pone la campanita, cada vez que la iglesia sube un contenido o estemos en vivo, le va a avisar y así usted puede participar y oír y escuchar la palabra de Dios. De la misma forma es por Facebook. Usted busca Eduardo Cabral, Filial Campanilla, y de la misma manera usted puede compartir desde su hogar. Gracias a Dios por la tecnología que Él nos concede de poder hablarle a una persona desde este lugar y estando la otra persona en la otra parte del mundo, porque así son las redes sociales. Así que también saludamos a nuestros hermanos que están del otro lado compartiendo con nosotros. Sé que hay muchos hermanos que están de José Cepá, hermanos de Paraíso, de diferentes lugares, siempre que comparten, escuchan la radio. Y como siempre le decimos a nuestros hermanos, tan solo los que son nuestros de este lugar, que compartan el programa, que le pongan compartir, para que la palabra corra y siga siendo glorificada en todo aquello que tienen usted como contacto. Porque por ahí nosotros estamos bien ahora, pero es cierto y es seguro que en algún momento, en este momento, alguien está necesitando la palabra de Dios, alguien está queriendo tomar una decisión incorrecta. Muchos hoy se quitan la vida por causa de no tener salida a sus problemas, no encontrar solución a su vida, y el simple hecho de compartir la palabra de Dios y hacer que otro la escuche puede hacer que eso cambie el rumbo de su vida y cambien el destino de su alma, así tan sencillo como compartir. Así que le rogamos a todos nuestros hermanos amados que comparten el programa para que otros lo puedan escuchar. Así que gracias al Señor por este privilegio. Como siempre, los que ya saben, mi nombre es Rafael Aguirre, compartiendo cada día con ustedes. Mi hermano Martín Segovia, que está del otro lado, ahí ayudándonos a poder salir en vivo. Bueno, hoy tenemos 2 visitas, nuestro amado pastor Diego Torre, bueno, que ya vino varias veces a compartir con nosotros y también vino a compartir con usted la palabra del Señor. Y tenemos a nuestro hermano Miguel Combo, que también está de visita hoy, compartiendo con nosotros el programa. Contentos por tener compañeros para poder hacer el trabajo. Y bueno, ya que tal, le damos lugar a Diego, que salude, se presente. Amén, Rafa, gracias, Dios te bendiga. Los saludo a todos con la paz del Señor. Doy gracias a Dios por una nueva oportunidad, por este día que Él ha preparado y nos concede poder estar en este lugar que Dios estableció para ser de beneficio y poder compartir algo que le pueda servir y ser útil para su vida, y ver, como decía el hermano Rafael, que en Jesucristo está la puerta de salida para el hombre. No hay otro lugar que Dios haya hecho por medio de Jesucristo para que el hombre pueda acercarse a Él. Yo estoy agradecido por este momento, también porque está Miguelito, mi hermano Miguel, acá compartiendo con nosotros en este día. Así que bueno, agradecido, Rafa, gracias por esta oportunidad. Amén. Así que bueno, gracias Señor por el pastor Diego, que se hace un tiempo para poder venir y compartir con ustedes, porque todos tenemos nuestras obligaciones, nuestros trabajos, familia, esposa, hijos, pero también vemos la necesidad que hay de transmitir el mensaje de la salvación de la palabra del Señor, porque es cierto, hay mucha necesidad. Bueno, y está mi hermano Miguel Convoc también con nosotros hoy. Yo ya comenté un par de veces con nuestro hermano, él recibió a Cristo en el corazón por medio de un programa radial. Él, si quiere contarlo, contará, pero él pudo tener esa experiencia. Y bueno, Miguelito, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Rafael. El Señor te bendiga, hermano. Gracias le doy al Señor por poder estar en esta noche aquí con ustedes. Gracias por este privilegio de poder estar. Cuando Rafael me mandó un mensaje y me dijo si podía estar hoy, la verdad que me puse muy contento, la verdad que anhelaba estar. Le doy gracias a Dios por eso.
como decía el hermano, hay cosas que Dios permite y esto es algo que Dios permitió para el beneficio. Sabemos que si Dios permitió esto es porque hay un oyente, hay alguien que está del otro lado y está escuchando, y sabemos que cuando Dios quiere hablar, va a hablar a punto, en el momento adecuado, como me ha pasado a mí, como decía usted, que yo recibí a Jesucristo en mi corazón por medio de la radio, que estaba curioseando, estaba queriendo escuchar música, y de repente escuché un predicador que estaba hablando y me detuve un ratito, y bueno, el Señor fue administrándome en ese momento. Yo no conocía nada del Señor, y ahí fue cuando yo terminé en llanto, en lágrimas, gracias al Señor por ese momento que nunca había oído de Él, pero la verdad que ese momento cuando el Señor habló por medio de su palabra, me quebranté porque la verdad que lo necesitaba tanto. Tal vez usted está escuchando por primera vez, alguien que está del otro lado, este momento que el Señor ha preparado, quiere hablar a su vida por medio de su palabra, porque Él es el que sabe y conoce el corazón de todas las personas. Por eso que si usted está conectado en esta noche es porque el Señor lo ha permitido, y así como yo he terminado en llanto, en lágrimas en aquella noche, en aquel día, así el Señor quiere hablarle a usted a su corazón. Así que me pone muy contento, Rafael, por permitirme poder estar en esta noche, y bueno, que el Señor le bendiga en esta noche, amado. Amén. Te bendiga, Miguel. Gracias por estar y compartir con nosotros el programa. Y la verdad que si nosotros pensamos un poco las palabras que dijo Miguel, terminar en llanto por el simple hecho de escuchar un mensaje por un programa radial. Nosotros siempre decimos que nosotros no somos los que hablamos, que no nos miren a nosotros, porque todos somos seres humanos igual que ustedes. Quizás del otro lado hay gente con mucha experiencia en la vida, ¿no? Gente mayor que ha pasado un montón de cosas. Por ahí del otro lado hay gente estudiosa, muy inteligente. ¿Qué le podemos decir nosotros, según la carne, a usted, que lo podamos convencer de que existe un Dios que no se ve? ¿Vio? Porque parece increíble hablar de un Dios que no se ve y de un Cristo que fue crucificado hace más de 2000 años, que si miramos los tiempos que pasamos hoy, como que se va perdiendo en el tiempo la palabra Jesús. Nosotros predicamos el Evangelio en el barrio, en este barrio de Campanilla, y vamos por las casas, y nos tocó hablar con una jovencita de unos 15 años más o menos, y no tenía idea de quién era Jesús, no sabía ni quién. Conocía al Jesús del vecino que se llamaba Jesús, pero a Jesús, el Hijo de Dios que se entregó en la cruz, no tenía ni idea. Van creciendo los jóvenes, los niños se van haciendo jóvenes, y la sociedad va apartando a Dios de la sociedad. Ya Jesús se nombra poco. Antes había películas en los días especiales, se enseñaba en la escuela, la gente mayor te hablaba de Dios, pero todas esas cosas se van perdiendo. Dios se va como desapareciendo en un sistema que se va corrompiendo. Por eso la iglesia está para recordar que Dios existe y que es veraz, y que Dios es el que habla a su vida. Y como le habló a Miguel ese día, desde ese lugar donde estaba trabajando en el medio del campo, solo buscando música para oír, y que quizás con problemas dentro de él, y usted lo mira y no es una persona mayor, es un joven. Y usted puede decir, ¿qué problema puede tener un joven? Sí, que está lleno de problemas. La sociedad abruma a la juventud con la droga, el alcohol, la delincuencia, la falta de recursos y cuántas cosas. Si usted está escuchando del otro lado y es joven, sabe de qué le hablo. Nosotros somos grandes, fuimos una vez joven, hace muchos años, pero sabemos lo que se sufre y lo difícil que es la juventud, más en estos tiempos donde tanto abruma el sistema. Así que no nos mire a nosotros. Nosotros no podemos decir nada para convencerle a usted de la veracidad de Dios, pero Dios sí es veraz y su palabra es verdadera. Y si usted la escucha como la escuchó Miguel y cree que Dios que le está hablando, va a terminar como Miguel, quebrantado en su corazón con esa necesidad de hacer que Cristo sea parte de su vida. Así que, como siempre decimos, Dios va a preparar para usted una nueva oportunidad, un nuevo escape de salida. Una puertita ahí en el medio del tumulto, del problema, de la aflicción. Dios va a abrir una puerta. Si usted decide entrar por ahí, Dios lo va a librar de la forma de vida que hoy tiene, de los problemas que hoy tiene. Dios lo va a poder librar. Así que esté atento. Como decía hasta el Pastor Diego, va a compartir con ustedes. Así que Dios te bendiga, Dieguito. Amén. Gracias a Rafael. Bueno, Dios los bendiga. Qué lindo y qué hermoso es lo que Dios prepara por medio de este lugar. Todas las cosas nosotros que somos de fe, que creemos,
sabemos que todas las cosas Dios las permite y que Dios estableció y puso este medio es para llegar a su vida, a su hogar, para poder ser una herramienta y poderle transmitir lo que un día nosotros hemos recibido. Porque así como nos ve hoy aquí, también estuvimos del otro lado, con montones de situaciones, uno diferente al otro, ¿no? Porque todos llegamos a la iglesia con diferentes circunstancias en la vida. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo mis familiares en la iglesia, ninguno va a la iglesia, y yo cuando lo conocí al Señor, cuando el Señor salió a mi encuentro, yo tenía 20 años. Desde ese entonces hasta el día de hoy, por su misericordia, permanezco junto a mi familia. Así que en aquel día fue tremendo, una experiencia muy hermosa, porque yo me acuerdo que me encontraba de vacaciones de mi trabajo y estaba en mi hogar y estaba junto con mi mamá y mi padre, y me acuerdo que ese día era casi ya la noche, y me encuentro que me duché, me cambié y salí, y yo le decía a mi madre: me voy a la casa de los chicos, de los pibes, como se decía, como se dice, y de repente me encontré en la puerta de la iglesia. Y ahí vemos cómo fue Dios el que me llevó, y bueno, desde ese entonces que entré por la puerta hasta el día de hoy, por su misericordia, permanezco. Y bueno, y eso es una obra y un trabajo de Dios. Por eso lo importante, ¿no?, de poder oír la palabra de Dios. Ella es la que nos corre el velo para que podamos ver lo que no vemos y podamos entender lo que no entendemos. Hoy en este día hemos salido a evangelizar con los hermanos del grupo y bueno, gracias a Dios hemos podido transmitir lo que hemos recibido. Eso compartía con los hermanos, poder transmitir lo que hemos recibido. Quizá no sea mucho el intelecto, la sabiduría, pero Dios, siempre confiamos que Dios pondrá las palabras justas y necesarias para poderla transmitir a aquel que nos oye con una gran necesidad. Aunque el hombre no reconozca su necesidad, pero tiene una gran necesidad en lo profundo de su corazón. Por eso quería compartir un pasaje de la Biblia para usted que está del otro lado. Quería leerle en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Habla de algo muy importante, como es el mensaje de salvación, pero habla de alguien que intercede por nosotros, intercede por el hombre, intercede por usted, intercede por mí y a nuestro favor. Dice así la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿No? Qué tremendo es poder, ¿no?, conocer, o que alguien me diga que hay alguien que está intercediendo por mí y yo no lo veo. Hay alguien que me está hablando y me está mostrando, ¿no?, que hay alguien que está intercediendo conmigo delante de Dios, ¿no? Y esta intercesión que hace, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él se dio en rescate por todos nosotros, ¿no? ¿Y por qué hablamos de rescate? Porque como siempre se habla, la Escritura habla que el hombre se desvió del camino de Dios, se alejó de Dios, y eso lo podemos ver en Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y ahí es donde el hombre se alejó de Dios, donde el hombre se fue detrás del dictado de su corazón, donde el hombre puso su vida en sus propias manos, decidiendo él por su propia cuenta por dónde debe andar, lo que debe hacer, dice lo que piensa, hace lo que siente, no importa si ofende, si lastima, si daña, si perjudica, si estafa. Así se encuentra hoy en día el ser humano. ¿Pero por qué se encuentra así? Porque el hombre tomó su vida en sus manos. ¿Y cuándo fue ese momento? Cuando el pecado entró, y hemos visto en Romanos que habla que entró por un hombre, y ese hombre fue Adán.
que desobedeció al consejo de Dios, y ahí es donde entró el pecado, y dice que el pecado pasó a todos los hombres, donde todos fuimos constituidos pecadores, nos separamos de Dios y cada uno fue por su camino, uno para la derecha, otro para la izquierda, el cual el fin de todo eso es la perdición del ser humano, que el hombre se pierda por la eternidad. No tenía otra salida, no había otra escapatoria. El hombre iba derechito a la condenación eterna. Sin embargo, Dios preparó un plan de antemano. ¿Y cuál era este plan? Lo que leímos acá, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Dios preparó un plan por medio de su Hijo, mandándolo ¿a dónde? Al escenario de esta tierra. ¿A qué lo mandó? A pagar una deuda que el hombre tenía con Dios. ¿Cuál era esa deuda? El pecado, la muerte. El hombre no tenía escapatoria. Y este mediador, Jesucristo, fue el que vino a morir por usted y por mí. ¿Para qué? Para librarnos del pecado y de la muerte, para llevarnos a Dios. ¡Qué gran oportunidad! Oportunidad que esperemos que usted la pueda saber aprovechar, porque Dios de una o de otra manera, como dice acá, siempre habló, siempre dio testimonio en su debido tiempo, en el tiempo antiguo, en el presente. Él sigue hablando, sigue enviando a lo suyo, alertando, iluminando a las personas para que las personas puedan darse cuenta que necesitan creer en este mediador que intercede por usted y por mí, y no en contra nuestro, sino a favor nuestro. ¿Para qué? Para que usted lo pueda recibir en su corazón, salir de ese pozo donde se encuentra y pueda acercarse a Dios con fe y poder creer que usted puede acercarse a Él, y lo que usted le pide en su necesidad, Dios puede obrar y contestarle. Es algo tremendo. Para muchos es locura, pero dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. Vino a salvarnos. El hombre estaba perdido, estaba condenado, y Él lo vino a salvar. Hoy miramos la sociedad, la situación como se encuentra, miramos el hogar, miramos el matrimonio, miramos los hijos, mira usted de su casa, puerta afuera, cómo está la condición hoy en día del hombre. Cuántas cosas se perdieron. Sobre todas las cosas, el respeto, la armonía en el hogar, el amor, el matrimonio, el cuidarse el uno al otro, el poder guiar a los hijos en un camino recto, donde los jóvenes pueden experimentar y vivir una vida diferente. Sin embargo, el pecado se enseñoreó del hombre, y el hombre tomó la rienda de su vida en sus manos, y el hombre es el que decide, ¿no? Y se perdió todo, porque en los hogares se perdió el consejo para los hijos, el buen consejo. La infidelidad de la mujer al marido, del marido a la mujer. Entonces vemos cómo la degradación por causa del pecado llegó al hogar, y del hogar se transmite a la sociedad, y es como que no se encuentra la salida. Es como que a veces la persona dice, esto no cambia más, esto cada vez va ahí más en peor, y es una verdad eso, porque la maldad va ahí en aumento, pero también la palabra de Dios nunca se va a detener, siempre va a salir al encuentro de la persona para que la persona tome conciencia que hay un camino diferente. Y ese camino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios se lo ofrece, y Dios se lo alcanza para que usted pueda tomar la mejor decisión. La mejor decisión no es elegir el mejor trabajo o saber qué decidir para un hijo. La mejor decisión, que es el primer paso para el ser humano, es recibir a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Es un regalo, porque el hombre no lo puede pagar. Usted dice, pero ¿cómo hago? Porque no lo ve. Y es verdad, usted no lo ve, porque esto es por la fe. Usted tiene que creer en su necesidad, que necesita este mediador en su vida, sabiendo que Él intercede por nosotros y que está esperando que usted abra su corazón en esta noche y permita que Él entre en usted y pueda usted comprobar que Él es real,
que Él vino porque nos ama, murió porque nos ama, sufrió en la cruz porque nos ama, para que hoy usted pueda acercarse a Dios. El hombre está lejos. Usted dirá, ¿pero qué hice? Quizás no hizo nada. Pero la Biblia relata que el pecado entró al hombre y se enseñoreó de él y lo está llevando como una oveja al matadero. Así que hoy es una nueva oportunidad que Dios nos ofrece. Vemos que el camino ancho, que es por el que el hombre va, es por donde el hombre decidió y tomó la rienda de su vida, y es un camino que lleva a la perdición. Y vemos el camino angosto, que es el camino de la vida, y ese camino es Jesucristo. Y hoy Dios nos da una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque los juicios vendrán sobre esta tierra. ¿Y cómo es la forma que el hombre pueda escapar de él? La única forma es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Algo le espera al hombre. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón no va a poder escapar de este juicio. Ese juicio va a llegar, porque todos vamos a salir del escenario de esta tierra. Todos vamos a dejar este cuerpo, y algo nos aguarda. El que reciba a Cristo en su corazón no es lo mismo que va a recibir aquel que no lo tiene. Y hoy es la oportunidad de que usted abra su corazón y permita que Él entre en usted y pueda recibir este tesoro en este vaso de barro. Así que, señores oyentes, sepa que hay un mediador y que Él está golpeando la puerta de su corazón. Recíbalo, no lo rechace. Él siempre nos da la oportunidad. Y hoy llegó el día, llegó el momento. Gloria a Dios. Jesucristo, un hombre, vino a este mundo a pagar la deuda por usted y por mí. Y la saldó, para que hoy usted se pueda apoderar de esa salvación gloriosa que Él ha ganado por cada uno de nosotros. Así que yo los quiero invitar en este momento a que usted pueda cerrar sus ojos ahí en su casa, si está solo, o con su esposa, o con sus hijos, o con quien esté, pueda cerrar sus ojos y pueda repetir conmigo esta oración reconciliadora, oración de fe, que usted lo cree con su corazón y lo confiesa con su boca, que dice así: Señor Jesús, me reconozco pecador y te pido perdón. Te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Gracias por morir por mí. Amén. Así que, bienvenido a esta transformación que Dios solamente la hace. Es el inicio, la salvación, el creer. Luego pasa a lo que Dios tenga preparado, a que usted pueda acercarse a una iglesia, adquirir conocimiento de la verdad y de la voluntad de Dios. Así que bueno, Rafael, esto es lo que quería compartir en esta noche, esperando que se haya entendido y pueda ser de bendición para todos aquellos que están escuchando en esta noche. Amén. Siempre la palabra del Señor es de bendición y es de luz en medio de la oscuridad. Jesús es el mediador. Si no tuviera Cristo, todos, créame, todos estaríamos perdidos y condenados. Por causa de que la ley nos ve como los ve, una condición de pecador, no podíamos salir de ahí. Dios dio un plan, como hablaba el pastor Diego, envió a Cristo, y Cristo se puso en medio de la ley de Dios, por medio de nosotros. Y todo aquel que acepta a Cristo en su corazón, la ley ya no lo puede acusar, porque Cristo es el que aboga por él. Entonces, el que cree entra al reino de los cielos. Por eso decía el pastor: bienvenidos al reino de los cielos. Parece como que no pasó nada, pero créame que si usted hizo esta confesión de fe, si recibió en su corazón, si creyó realmente con una fe genuina que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, será salvo. Porque con el corazón se cree. Creyó con el corazón, pero con la boca se confiesa. Confesó con su boca, Dios no miente. Él dice que traslada al que cree de las tinieblas al reino de los cielos. Así que bienvenido. Usted entró al reino de los cielos. Ahora, dentro del reino de los cielos hay un sinfín de beneficios para usted. Como decía el pastor, restauración,
felicidad, gozo, pero no el gozo que usted está acostumbrado, el gozo que cuando cobramos el sueldo y después se acaba y se acabó el gozo, sino un gozo eterno que proviene de Dios. Un gozo que la aflicción o el problema no quita, al contrario, es un gozo que se activa en el problema. Usted me puede decir, pero está loco, como cuando yo tengo problemas se va a activar un gozo. Claro, porque no es un gozo que proviene de usted, es un gozo que Dios da, es un gozo espiritual. No es el gozo nuestro, no estamos acostumbrados. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como le da al mundo, no como le dice su amigo, su vecino, el conocido, que tenga paz, que andes bien, ¿no? Cuando Dios habla de su paz, habla de otra cosa, de otra dimensión de paz, una paz real, genuina. Que cuando una persona tiene paz puede tomar mejores decisiones. Claro. Cuando esta persona está abrumada y tiene problemas, no puede tomar ninguna decisión. Y la decisión que toma abrumado siempre es una mala decisión. Es una persona que está en un incendio y no ve y está lleno de humo, y la mejor decisión es abrir la primera puerta que encuentra y se mete más adentro del problema. Porque en el medio de la aflicción es muy difícil tomar una buena decisión. Por eso necesitamos a Cristo en nuestra vida, para que Él nos provea de esa paz y esa tranquilidad para poder tomar buenas decisiones cuando vienen los problemas. Por eso usted recibe a Cristo hoy. Ahora los problemas van a empezar a querer surgir para quitar de su corazón lo que Dios plantó hoy. Por eso es que usted necesita acercarse y conocer más de este Cristo que recibió. Al principio del programa lo invitamos. Ahora lo vamos a volver a invitar. Recuerde, tenemos 3 días de culto: jueves 19:30, sábado 19 horas, domingo 19 horas. Usted puede compartir con nosotros en Facebook, en YouTube, en Oscar Eduardo Cabral. Nos puede ver y escuchar. Y si por algún momento no puede vernos en ese momento, quedan todas colgadas las predicaciones, los cultos, y usted puede acercarse y escuchar y hacer que esa semilla de fe que comenzó en usted empiece a germinar y a crecer. Es de la única manera que se va a hacer efectivo lo que Dios le ofrece. Porque Dios le da el regalo, pero eso el regalo de la fe es una semilla, y eso tiene que ir creciendo. Y lo que lo hace crecer es justamente la voz que Dios habla. Por eso que lo invitamos a los días de culto. Así que espero haya entendido, le haya sido claro lo que Dios le habló. Y lo mejor de todo, espero haya recibido a Cristo en su corazón. Así que gracias, Señor, por este momento que Él concede, de que usted pueda estar escuchando del otro lado. Ahora vamos a hacer una pausita musical, vamos a compartir una alabanza todos juntitos y después continuamos de vuelta escuchando nuestro programa Una Voz en el Desierto. No se vaya, todavía queda un poquito más de programa, así que 5 minutos más y volvemos. Espere, no se vaya. No se vaya, Miguel se queda, Diego se queda, nos quedamos acá, queremos seguir compartiendo con ustedes, queremos compartirle algo a ustedes, a nuestros hermanos que están ahí, también con ustedes queremos compartir algo, así que en 5 volvemos. Amén. Buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció.
pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Gracias, glorioso día, tu sangre me rescató. A ver ese grito de júbilo. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Espero hayan disfrutado de la alabanza que hemos compartido. Bueno, Martín Mas puso para su deleite, para que puedan entrar en una plena. Esas son las que nosotros escuchamos. Si usted está de otro lado y no está acostumbrado a escuchar alabanza, esas son las que nosotros escuchamos. Quizás en otro momento escuchábamos otras cosas que por ahí nos perturbaban más, que nos damos tranquilidad. Pero bueno, gracias al Señor porque Él prepara dentro de este reino, como decíamos recién, todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que nos hacen vivir de una forma diferente a la que estamos acostumbrados a vivir. Por eso que el Evangelio no es un grupo de personas que le imponen cosas a alguien. El Evangelio es la luz o la puerta del cielo para el cambio de la vida de la persona. Algunos quizás han aprovechado el Evangelio, como dice la Biblia, para hacer ganancia o para aprovecharse de la necesidad de los demás. Pero Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas nuevas, o sea, algo nuevo, algo diferente. Algo que usted no estaba acostumbrado, una forma de pensar diferente, una forma de actuar diferente. Y eso es lo que ofrece Dios para todo aquel que cree. Así que nos dirigimos durante unos 10, 15, 20 minutos a aquellos que no tienen a Cristo. El pastor Diego les habló, les hizo entender la necesidad de este mediador. Pero como siempre hacemos nosotros somos conscientes que hay muchos de nuestros amados hermanos apartados afuera, que se fueron por situaciones, por conflictos, por problemas, por cosas que sintieron, por cosas que le hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos, etcétera, que pueden haber sacado al cristiano de la presencia del Señor. Pero cierto es que así como se fueron, tomaron la decisión de irse un día, tienen que tomar la decisión de volver también al Señor. Porque ustedes están afuera, pero no son de afuera, créanme que no son del mundo. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Aquí lo dejo como oveja en medio del lobo. Nosotros somos oveja del prado del Señor, por ahí nos escapamos. Una vez hablamos y comentamos sobre aquel pastor que dejó 99 ovejas y fue a buscar una sola y la encontró lastimada, herida, la trajo, la puso en sus hombros y la trajo, hizo fiesta con sus amigos porque encontró la oveja que estaba perdida. Tenía 99. Cualquiera puede decir, bueno, que se pierda una, tengo 99, pero ve cómo es Dios en su amor, que no quiere que nadie se pierda. Al contrario, busca que el cristiano se reconcilie, se arrepienta de su decisión que tomó, cambie el rumbo de su vida y vuelva a donde corresponde. Así que quiero compartir un pasaje con ustedes y luego lo vamos a charlar entre nosotros acá y vamos a ver si nos podemos ayudar a aclararle un poco las cosas y que entiendan que hay un misterio que está intentando engañarnos y que nada tiene que ver con el diablo, ni no tiene que ver con el engaño. El engaño una cosa es la mentira, que es fácil de descubrir, y el engaño es un poquito más complicado, porque está cubierto con un poco de verdad. Entonces yo les comparto un pasaje en 2 de Corintios, en el capítulo 11, vamos a leer el versículo 12 en adelante.
dice así, Pablo empieza hablando, el apóstol Pablo habla a la iglesia en el capítulo 1 y dice, ojalá me tolerase un poco mi locura. Sí, toleradme, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, porque vos es desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Y luego dice esto, note usted que dice que él lo cela a la iglesia porque conoce el valor que la iglesia tiene para Dios y dice quién es. La iglesia, la esposa, desposada con Cristo. No está diciendo que la iglesia es una pecadora, que la iglesia es algo que está apartado de Dios, sino que está hablando que Cristo es el esposo de la iglesia, que es su esposa. Entonces no está hablando de que usted es cualquier cosa, al contrario, está diciendo quién es usted. Pero él dice en el capítulo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos que están dentro de la mente de las personas, que a veces nos juegan una muy mala pasada, porque a veces nos pasan cosas, nos dicen cosas o sentimos cosas que las creemos que son reales, que la mente nos convence de que son reales. No, aquel no me quiere, aquel no me aguanta, no, porque Dios no tiene para conmigo nada, porque hace mucho que estoy y no siento nada, no, porque fui a la iglesia y no me saludaron, y un montón de cosas que actúan en la mente del hombre, en los sentidos del ser humano, y le hace creer que es mejor estar afuera de la iglesia que dentro. Le hace creer que los hermanos son sus enemigos. ¿Vio? El problema de los sentidos extraviados. Por eso Pablo le habla y los muestra quién es la iglesia para Dios. Pero hay algo que puede llegar a extraviarnos, que es prestar atención a nuestros propios sentidos. La gran mayoría de los hermanos que están del otro lado, usted que me escucha no me deja mentir, sabe que la gran mayoría de los hermanos que se apartan es justamente por esto, porque yo pienso, porque yo creo, porque a mí me parece, por esto, y son sentidos humanos, porque si vamos a la verdad de Dios, Dios piensa totalmente diferente a lo que nosotros estamos pensando. Por eso debemos nosotros mirar una cosa y pensar, ¿por qué Pablo dice que tenía miedo? Por causa de que la maldad está a la orden del día, el engaño, el diablo es padre de la mentira y del engaño. Mire, él no puede sacarle a usted de Cristo, no puede entrar a Cristo el diablo a arrancarlo a usted de ahí, pero puede engañarlo y seducirlo por medio de pensamientos erróneos, aunque usted de buena voluntad decida salir, como pasó con muchos. ¿Vio? Quizá usted está del otro lado y nadie lo obligó a salir, usted salió, tomó una decisión y salió. Y a veces piensan, muchos creen que es la mejor decisión porque las cosas como parecieron que fueron mejorando, pero la Biblia dice que al fin, el camino del extraviado, el fin es un camino de muerte. Entonces yo pensaba en algo, mire, la Biblia habla en los primeros, Adán y Eva, los dos hombres primeros creados. Dice la Biblia que Dios le dio a Adán y a Eva órdenes, le dijo, de todo fruto de la vid de este lugar podés comer, pero no el árbol de la vida y el bien del mal, porque de cierto morirás. El diablo con su astucia volvió a engañarlo. Por eso Pablo dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, ¿qué es lo que hizo? Extravió los sentidos, le hizo cambiar la mirada, le hizo cambiar la opinión de Dios por la opinión de él. Y eso a veces es lo que pasa, que nosotros cambiamos la opinión de Dios por nuestra propia opinión. Y eso es lo que nos aleja de Dios. Que Pablo dice, puesto los ojos en Jesús. Si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, la opinión siempre va a ser una buena opinión en base a lo que vemos a nuestro alrededor. Pero cuando empezamos a mirar a los costados, podemos ver errores, equivocaciones, podemos ver nuestros propios errores, y eso nos lleva, nos aleja de Dios. Entonces, miren, note esto. Dice que cuando Adán y Eva fueron engañados, algo pasó dentro de ellos, su conciencia se corrompió, sus sentidos se extraviaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, y lo que primero que hicieron fue salir corriendo a esconderse de Dios. Para la conciencia de ellos las cosas habían cambiado, pero para Dios las cosas seguían siendo igual, no cambió. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque Dios fue a buscarlo. ¿Acaso Dios no sabía que habían hecho, que comieron el fruto que no tenían que comer? ¿No sabía Dios que se habían dejado engañar? Sí que sabía. ¿No sabía Dios que se estaban escondiendo de ellos? Sí que sabía. Para Dios las cosas no habían cambiado. Para Dios las cosas seguían exactamente igual. ¿Qué es lo que cambió? Su conciencia se corrompió, sus sentidos se extraviaron por hacer oído a lo que no debían oír, o mirar lo que no debían mirar.
Eso fue lo que le pasó. Y hasta el día de hoy, al ser humano, al cristiano, le pasa exactamente lo mismo. Por eso que nosotros los miramos y a los que se apartaron, no como malos o desobedientes, sino como hermanos que se extraviaron, que sus sentidos se extraviaron, que necesitan volver a encontrar el camino, volver a recordar las palabras de Dios, volver a tener esa comunión con Dios, ya que Dios no cortó nada con usted, ¿eh? Quizás usted cortó la comunión con Dios como hizo Adán, fue y se escondió, encontró su condición, se equivocó, cometió error, lo que pasó, y encontró que estaba desnudo porque sus sentidos se habían extraviado. Quizás usted está del otro lado y ve su condición, los errores que cometió, la vida que lleva, las vestiduras manchadas por la vida que está llevando, pero esa es su apreciación de las cosas, esa es su forma de pensar. Ahora yo le pregunto, ¿será que Dios pensará lo mismo de usted? Seguro que no, porque Él lo compró a precio de sangre y con su sangre lo lavó. Y recién hablamos que al perdido Dios lo trasladó de la corrupción a su reino. Y usted está dentro del reino de Dios. Y el reino de Dios sabe quién es Cristo. Y ahí no hay nada corrompido. Entonces ve cómo nos engañan los sentidos. Cómo nos engañan la forma de pensar. Nos lleva lejos del Señor. Por eso Pablo escribe y dice, puesto los ojos en Jesús. No deje que sus sentidos lo extravíen de Dios. Dios no piensa de la misma manera que piensa usted. A mí me pasó, yo me aparté un poco tiempo, me aparté porque cometía errores. Y esos errores me hicieron creer a mí que Dios ya se había deshizo de mí. Porque yo veía querer cambiar y no me salía, cometía más errores que vienen. Entonces pensé yo que yo no tenía oportunidad con Dios, hasta que Dios me mostró lo contrario, que la opinión para conmigo no había cambiado. Y me lo demostró cuando llegué, cuando volví, después que me aparté, que para Dios la condición de Dios conmigo, o mi forma, de la forma que Dios me mira, no había cambiado. Y ahí me di cuenta cuánto ama a Dios. Entonces me entregué a los brazos de ese que me ama para que me restaure, para que quite esos pensamientos que no eran correctos y ponga sus pensamientos. Así como fue Adán antes de pecar, tenía una relación con Dios perfecta, hablaba con Dios. Usted piensa y dice que Adán escuchó que Dios hablaba. Es tremendo pensar que Adán, un hombre como nosotros, de carne y hueso, hablaba con Dios como estamos hablando nosotros ahora. Esa relación tan íntima tenía y el diablo se encargó de engañarlo, de extraviarlo. Y por causa de este extravío, hasta el día de hoy hay miles extraviados por lo mismo. Pero creo que Diego lo hablaste eso una vez, ¿no? Diego le dijo, Salvador lo habló. Fue Dios y le dijo, ¿dónde estás tú? Lo fue a buscar. Lo fue a buscar. Tremendo, ¿no? Que Dios ha ido a buscar a aquello que le pertenece. ¿Y sí? Porque nunca Dios le soltó la mano. No. Pareciera ser uno, o como decías vos, Rafa, por los sentidos, por lo que piensa, por lo que uno hizo, que quizás dice que no es digno. Claro. Pero sin embargo la opinión de Dios no cambia. Eso Sigue siendo la misma opinión. Somos de Él, a Él le pertenecemos. Él es inmudable. Claro. No hay sombra de variación en Él. Así como nos amó en principio, nos amó hasta el fin. Claro. Entonces, eso no va a cambiar. no va a cambiar. ¿Cómo hacen para cambiar lo que Dios es? Dios es amor. ¿Cómo lo cambian? ¿Cómo le Es sacan? imposible. no lo mueve nada. No lo mueve nada. No. No lo mueve nada. Tiene misericordia. Claro. Sale a nuestro encuentro. Salió al mío, al tuyo. Está saliendo de los hermanos que están del otro lado. Salimos a evangelizar y sale al encuentro aún de aquellos hermanos que eran de otra congregación, que están apartados, porque Dios los ama. ¿Y cómo hacemos para que Dios cambie como Él ve y como Él piensa de los que son de Él? Es imposible, es imposible. Por eso es importante, es necesario que nosotros permanezcamos bajo la dirección de Dios, bajo sus dichos, ¿no? Hagamos prevalecer lo que Dios dice en nosotros. Él dice que nos compró y que somos de su propiedad. Nadie va a cambiar eso. ¿Se acuerda que hablamos del hijo pródigo? Él estaba lejos, había malgastado los bienes de su padre, se fue a la casa. Sin embargo, cuando volvió, el padre lo recibió como que nunca se fue. Como nunca se fue, es tremendo. Sí. Hizo fiesta, le puso anillo, le cambió su ropa, hizo un banquete para él, porque para Dios no había cambiado nada. Era su hijo. Era su hijo, no había cambios. Y usted está del otro lado, está apartado de Dios, pero sigue siendo su hijo. Sigue siendo hijo igual.
Y el deseo de Dios con estas palabras es que usted regrese a donde corresponde. Usted está como oveja en medio del lobo. Usted no es del mundo, está en el mundo, pero no es. Afuera, y quizás hoy está escuchando ahí y puede decir, sí, yo me acuerdo, yo era diácono. No, yo sabía cómo evangelizar, yo era músico, cantaba, yo trabajaba predicando en la calle, no sabés cómo hablaba en los trenes, no sabés cómo predicaba en la calle, no sabés cómo Dios me usaba, pero algo pasó, me equivoqué, patiné y pensé yo hasta el día de hoy que ya no tenía más chance con Dios porque Dios no me podía perdonar. Sin embargo, la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas son posibles. Si usted cree, tiene que acercarse. No deje que su propia opinión de las cosas anule la opinión de Dios con usted. El que viene a mí yo no lo echo fuera, dice. Él lo recibe. ¿Y qué está esperando? Está esperando en esta noche que ellos decidan en sus corazones devolverse a Dios. Y bueno, es una oportunidad también que Dios da. Como dice acá Rafa, este pasaje dice, o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, del pecado para muerte, o sea, de obediencia para la vida. Eso es lo que nos muestra también de que el sometimiento de nosotros depende a quién nosotros rendamos nuestra vida. Porque en otro tiempo nosotros podemos ponernos a pensar cómo nosotros hemos ofrecido nuestra vida, o sea, nos entregamos para que el diablo haga con nuestra vida lo que él quería. Y así nosotros teníamos una vida de ruina, de tristeza, de amargura, pero sin embargo, cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, cuando Él salió a nuestro encuentro, nosotros hemos rendido también su vida a Jesús. Y ya no fue nada igual que antes, porque el gozo, la paz, la felicidad vino a nuestro corazón gracias a ese rendimiento que nosotros le dimos a Él. Por ahí hay muchos que están apartados, que dicen, ya está, yo ya no puedo servir más a Cristo. No tengo más chance. Ya me alejé, me dejé engañar, mis sentidos fueron engañados, me sometí a Él, pero el Señor le habla en esta noche que si se somete al Señor, también puede volver todo eso que perdió. Sí. Y en su obediencia al Señor puede recuperar la paz, la alegría, la felicidad, así como nosotros lo hemos experimentado. Nosotros también lo hemos servido al Señor y muchas veces nuestros sentidos han sido engañados, pero cuando hemos escuchado la palabra del Señor, nosotros fuimos diligentes y dijimos, Señor, quiero obedecerte. Y ahí cuando las cosas empezaron a cambiar, ahí donde el Señor empezó a hacer su obra, que tal vez si nosotros nos poníamos a pensar en su momento, era imposible que el Señor acomode de vuelta nuestras vidas. Pero sin embargo, habernos sometido a Él, bajo su mano para que Él vaya trabajando en nuestra vida, Él fue haciendo todo de a poquitito. Y una vida arruinada, una vida que faltaba paz, que estábamos en lo más bajo particular, como siendo me ha pasado a mí. Habiendo comprobado, sí, ¿no? A mí me ha pasado de que haberme alejado del Señor, empecé a vivir una vida que cada vez iba hundiéndose mal, no malo. Que me llevaba a buscar a mis amigos para salir de baile, para salir a vender droga, y cuántas cosas que el diablo nos llevaba a estar allá, a vivir mal, y la gente, los padres de esos chicos me decían, no está mi hijo, y después yo lo veía a los hijos y me decían, no, mis viejos no quieren que te juntes conmigo, porque dice que sos una mala influencia, y allí el diablo me llevaba a llevarlo a ellos a que también viva la vida arruinada que yo tenía. Esa era la obra que el diablo hacía conmigo. Pero cuando me acerqué por obediencia al Señor, cuando lo escuché, no me rehusé a su voz, sino que me acerqué porque sabía que necesitaba de Él. Entonces cuando me acerqué a Él, ahí empezaron a cambiar todas las cosas. Y hace poco, como una experiencia que tuve, que vino una madre, se acerca y me dice, ¿te querés acercar a mi hijo? Porque la verdad que a mí se me escapó de las manos. Y veo que vos tenías una vida arruinada, que vos estabas mal, pero sin embargo hoy te veo bien. Entonces veo que vos lo podés ayudar. Entonces yo le daba la gloria a Dios. Porque si hoy soy alguien, si hoy vivo bien, si hoy tengo paz, tengo gozo, tengo felicidad, es por lo que Él hizo en mí. Porque yo tenía una vida arruinada, pero me sometí a Él y Él fue encargándose de mí. Entonces por ahí hay muchos oyentes, como decía usted, que están lejos, que dicen que ya fue todo, que ya no hay vuelta, yo ya está, me alejé del Señor, pero no está todo perdido, Rafael. No. El Señor hoy le está hablando para que pueda volver a su camino y poder construir todo lo que habían perdido. La clara demostración de que hay oportunidades que Dios le está hablando.
Amén. Porque Dios es un Dios de oportunidades. En el tiempo del diluvio, Dios le habló por medio de Noé 120 años para que se arrepienta. Poco tiempo. Un poco de tiempo, que son más o menos 3 vidas de las mías. Un montón de vidas, porque Dios muestra su amor para con el hombre. Porque el hombre estamos hablando, usted es el Hijo de Dios. Mire la diferencia que hay. Si Dios con el hombre, en los tiempos de Noé, usted que está escuchando y conoce la Escritura, en los tiempos de Noé, ¿por qué Dios hizo eso con la tierra? Por causa de la maldad del corazón de los hombres. Pero aún así, el corazón del hombre lleno de maldad, Dios le habló 120 años para que se arrepienta. Y aún cuando llegó el día y empezó a caer el agua, Dios dejó un tiempo de gracia a las puertas del arca abierta para ver si alguno decía, entro y me salvo. Cuánto amor, ¿no? Cuánto amor tiene con los hombres, que está a una escala un poquito más baja que usted, que es un hijo de Dios. Ahora, si Dios tiene tanta paciencia con el hombre, que está perdido en delito y en pecado, ¿cómo no lo va a tener con usted, que es su hijo? Y créame que Dios no está nada feliz viendo a sus hijos lejos de su presencia. Y yo sé que, bien, ¿no? claro, y yo sé que usted tampoco es feliz ahí afuera. Más si conoce la Escritura y sabe, hay veces si tengo que volver y no le sale, y intento, y mire, me decidí ir el culto el jueves, y justo cuando llega el jueves pasó algo, me invitaron, o estoy deprimido por algo. Siempre pasan cosas. Nosotros por nuestras propias fuerzas nunca vamos a lograr nada, pero tenemos que ir a Dios, hablar con Dios y pedirle que Dios nos ayude. ¿Recuerda el pasaje de Pedro caminando por las aguas? ¿Recuerda ese pasaje? Jesús en el medio del mar, un mar tempestuoso, los discípulos todos preocupados porque pensaban morir ese día ahogado. Sin embargo, vio a alguien que caminaba por las aguas. Primero se asustaron y después el Señor le mostró y le dijo, yo soy, tranquilo, no se asusten. Y Pedro, con toda su torpeza y su incredulidad, dijo, si eres tú, manda que yo camine por las aguas. Ven, le dijo, tranquilo. Y Pedro empezó a caminar por las aguas como si caminara sobre asfalto. Mientras miraba al Señor, no había ni un problema. Cuando empezó a mirar para los costados, ahí comenzaron los problemas y empezó a hundirse. Pero hizo algo que muchas veces nosotros no hacemos, pedir auxilio. Señor, sálvame, él gritó. Y el Señor extendió su mano y otra vez lo sacó y lo miró y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de mirarme? ¿Por qué miraste para acá, para allá? Son las que nosotros como cristianos nos alejemos. El mirar para donde no debemos mirar. Por eso Pablo es claro y dice, puesto los ojos en Jesús. Vuelva a posar los ojos en Él. Y pida a Él como a Pedro pidió al Señor, sálvame. Tú sabes que yo quiero volver, sabes que me falta, sabes que me cuesta, que tengo un montón de luchas, que tengo un montón de cosas que me lo evitan, pero te pido a ti que me ayudes. ¿Usted cree que como hijo de Dios no le va a escuchar a Dios? Sí que le va a escuchar. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo, sea creyente o no, alza su voz al cielo pidiendo auxilio y Dios sale a su encuentro. Así que nuestro deseo es que usted entienda que realmente usted no se le terminaron las oportunidades, sino que hay tiempo para que usted regrese y restaure su vida espiritual. Si tiene un ministerio, se restaure su ministerio, restaure a Dios su familia, le vuelva a poner el lugar que le corresponde. Hijo del Dios vivo. Así que lo alentamos nosotros, Miguel, Diego, nosotros lo alentamos que usted tome esta palabra, se abrece de ella, y si estaba mirando por el lugar incorrecto, y eso lo extravió y extravió su sentido, ahora vuelva a mirar la mirada del Señor y deje que su sentido ahora esté coordinado de la forma correcta y diríjase a Él. Nosotros, si viene acá con nosotros, gustoso lo vamos a recibir. Lo vamos a estar esperando. Y lo vamos a estar esperando para ayudarlo, para animarlo, para curar sus heridas, como hizo aquel buen samaritano. No le vamos a preguntar de dónde viene, qué hizo, qué no hizo, no. Vamos a estar contentos de que vino, que volvió. Porque el sentido es que usted vuelva, que regrese. Así que, hermano amado, más que alentarlo y animarlo a que usted regrese, nosotros es nuestro más sentido deseo para con usted, es lo que más queremos. Porque sabemos, como dijo aquel hijo pródigo, en la casa de mi padre muchos
bienes hay, muchas cosas hay. Estamos acá pasando necesidad cuando podemos pasar un buen momento en la presencia del Señor. Estamos acá escaso de gozo, escaso de paz, escaso de alegría, cuando en la casa de mi Padre abundan todas esas cosas. No encuentro consejo cuando en la casa de mi Padre abunda el consejo. No encuentro una comunión con mis hijos cuando en la casa de mi Padre Dios me enseña que Él va a volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. No puedo tener una relación con mi esposa cuando Dios enseña que somos uno. Mire cuántas cosas Dios tiene para usted, para nosotros. No se lo pierda más. Tome la decisión, vuelva. Que así como el padre miraba de lejos al hijo pródigo que volvía y salió corriendo a su encuentro, así Dios espera que este vuelva. Está mirando así a lo lejos, esperando que aquel que ese día se fue vuelva. Así que lo animamos. Ya casi terminamos el programa de hoy. Gracias al Señor por este momento grato que nos concede estar con ustedes y compartir este programa. Gracias por aquellos que han recibido a Cristo en su corazón hoy. Gracias por los hermanos que están del otro lado compartiendo, de José Cepá. Le mandamos un abrazo. El domingo fui para allá y muchos hermanos. Me alentó a mí, porque a veces parece que estamos acá y parece como que estamos hablando nosotros y que nadie nos escucha, ¿no? Sí. Y veo cómo son los sentidos, veo que hablamos de los sentidos, cómo a veces... Y cómo Dios habla cuando tiene que hablar, cómo ¿no? nos engaña y a veces uno piensa que estamos acá como parece perdiendo un tiempo, pero ahí es un tiempo recuperado, un tiempo valioso porque estamos ayudando. Y fuimos a compartir a José Cepá y se me acercaron varias hermanas a decirme que escuchan, que personas recibieron a Cristo cuando compartieron. Una hermana se acercó, me dijo: yo tengo un hijo de 20 años, apartado del Señor, nunca quiso venir a la iglesia. Estábamos escuchando la radio, el programa, me dijo, perdón, y escuchó que estábamos hablando, se sentó con nosotros a escuchar el mensaje y recibió a Cristo. Me dice, en mi casa. Y eso alienta el corazón de cada uno de nosotros a seguir haciendo este trabajo. Sí. Así que también, como nosotros lo hacemos, le pedimos a nuestros hermanos que sigan compartiendo y llevando la palabra, que corra hasta lo más lejos que se pueda. Así que le mandamos todo un fuerte abrazo, le mandamos un saludo al pastor José, que no me olvide de mandarle saludo al pastor Andrés Trejo también, y le mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos y a todos ustedes que estaban del otro lado compartiendo también, le mandamos un fuerte abrazo. Amén. Que el Señor les bendiga, les conmire sus bendiciones a cada uno de ustedes, les conceda un precioso descanso y un día glorioso el día de mañana. Y recuerde, lo esperamos. La iglesia está acá, no se mueve la iglesia. Dios está siempre en el mismo lugar. Solo tiene que decidir venir. Así que el Señor le bendiga y si el Señor así lo permite, nos veremos el próximo martes de nuevo en Una Voz en el Desierto para compartir el mensaje de salvación y una palabra de aliento para usted. Así logramos traerlo nuevamente al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieres saludar? Que Dios les bendiga mucho. Gracias, Rafael, por la invitación. Bien. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga. Le mando un fuerte abrazo a todos. Amén. Dios los Que bendiga. el Señor le bendiga. Lo esperamos el próximo martes. Amén.